del Señor. Qué bueno es que podamos dar continuidad y hemos venido hablando acerca de las disciplinas espirituales, aquellas prácticas bíblicas que en la Escritura están señaladas para permitir nuestro crecimiento, para apoyar esa santidad que el Señor nos ha estado trabajando en nosotros y por medio de las cuales entonces nosotros podemos crecer en la santidad. El día de ayer estuvimos viendo lo necesarias y lo importantes que son las disciplinas espirituales para que pudiésemos nosotros de verdad crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Hoy voy a comenzar con la primera de las disciplinas espirituales. Es quizás la disciplina más amplia, pero es la fundamental. Y esta primera es el encuentro con la palabra. Es, ya indico, la más amplia, la más extensa de las disciplinas, por eso vamos a dedicar tanto este tiempo de hoy como el de mañana, para que podamos profundizar un poco acerca de esta disciplina y cómo desarrollarla correctamente. El encuentro con la palabra equivale a nuestro alimento diario. Ella es el fundamento por la cual nosotros crecemos y nos vamos acercando más a la semejanza a Cristo, aunque sabemos de antemano que eso será en su totalidad cuando Cristo aparezca y que es el Señor el que está trabajando en nosotros, pero nosotros a través de las disciplinas disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente y nuestras fuerzas. Esta disciplina es la más amplia de todos y por eso requiere la mayor diligencia. El encuentro con la palabra de Dios requiere un esfuerzo concentrado de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras fuerzas. Ahora, ¿qué encontramos en la Biblia? Cuando nosotros nos vamos a encontrar con la palabra de Dios, ¿qué encontramos en la Biblia? Bueno, en la palabra nosotros nos encontramos precisamente a Dios. Es allí donde se nos revela. Nos encontramos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos encontramos también la ley de Dios, la que Él ha dado. Encontramos además en la palabra la preciosa obra de la redención en Cristo Jesús. Encontramos el evangelio de nuestra salvación. Encontramos en la palabra el llamado al arrepentimiento continuo de nuestros pecados y a creer en Cristo Jesús para salvación y para una correcta relación con Dios en todo momento. Encontramos además el camino del Señor. Encontramos además la voluntad de Dios. Encontramos nuestro futuro, así como encontramos cuál había sido nuestro pasado y por supuesto encontramos qué es lo que debemos hacer con nuestro presente. Así que es fundamental, es básico como primera disciplina espiritual que nosotros le demos el valor y nos ejercitemos en encontrarnos con la palabra. Un texto que nos ayuda a considerar de mejor manera esta circunstancia es el que le escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 y voy a leer los versos 16 y 17. La palabra del Señor nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es decir, la misma escritura nos recuerda que ella tiene como fin perfeccionar a los hombres de Dios y a equiparlos para toda buena obra. Ese es el objetivo. No podemos perder de vista cuál es el objetivo de las disciplinas espirituales. Es acercarnos y ejercitarnos en la piedad, ser más como Cristo. Y ese es el objetivo de toda disciplina espiritual. Ahora, lo primero que nosotros vamos a hacer para encontrarnos con esa palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios. Esto requiere disciplina, porque requiere escucharse la palabra habitualmente, no por casualidad, no porque fuiste pasando de pronto a algún canal de televisión y encontraste una exposición de la palabra, no porque estuviste metido en las redes sociales y de pronto encontraste de casualidad la palabra, no porque de casualidad asististe a algún evento donde estaba exponiéndose la palabra, sino ser algo
habitual, ser algo intencional el estar escuchando la palabra de Dios. No por obligación, ya porque estás en el templo, entonces tienes que escucharla. No, es algo habitual, es algo que se hace con disciplina, es algo que se busca continuamente, se es intencional. El pasaje bíblico que nos refuerza la acción de escuchar la palabra de Dios es Romanos capítulo 10 y verso 17. Es un texto muy conocido por nosotros. Romanos 10, verso 17, que dice así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe viene a nosotros precisamente porque escuchamos el mensaje de la palabra. Y sigue creciendo de la misma manera, sigue desarrollándose de la misma forma. Seguimos creciendo en santidad, en fe, en conocimiento del Señor. Seguimos ejercitándonos para la piedad a través de escuchar la palabra. Los que escuchan la palabra de Dios son los que reciben el don de la fe. Eso es lo que nos dice el texto. La fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces sentimos que no hemos crecido en la fe, y entonces la pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos escuchando la palabra de Dios? Hay una relación directa entonces entre el escuchar la palabra y el crecimiento de nuestra fe. Ahora, debemos buscar maneras creativas para escuchar la palabra de Dios. Tiene que ser de una manera viva y tiene que ser de una manera dinámica. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y verso 13, se nos habla de una forma que Pablo le sugiere, una manera en que Pablo le sugiere a Timoteo que escuche la palabra. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que llego, dice Pablo, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Mira cómo se le aconseja a Timoteo y se nos aconseja a nosotros también, se nos ordena a nosotros también, que escuchemos la palabra a través de la lectura, a través de la exhortación, a través de la enseñanza. Son formas, son maneras en que se nos expone y debemos estar atentos a escuchar la palabra. El punto principal es que debe ser una prioridad para nosotros la disciplina de escuchar atentamente la palabra de Dios. Ahora, en este encuentro con la palabra, de primero decimos, hay que escuchar. Segundo, tenemos que leer la palabra de Dios. No solamente escuchar, sino leer la palabra de Dios. Debemos aprender a leer bien la palabra de Dios, pero esto es una habilidad que se adquiere con la práctica. Algunos dicen: yo no sé leer muy bien, o yo no aprendí a leer muy bien. Quiero recordar específicamente a la Iglesia Bautista Betel que nosotros tuvimos en algún tiempo a la hermana Edith Arguedas. Ella aprendió a leer directamente en la palabra de Dios. Ella no sabía leer sino la palabra de Dios. Si la poníamos a leer, una señora adulta mayor, la poníamos a leer otro libro y no podía, solamente podía leer la palabra de Dios. Es leerla con detenimiento, es leerla no corriendo, no para salir del paso, sino es para deleitarse con la lectura de la palabra de Dios. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que leíste la palabra de Dios? Esta es una disciplina para la piedad. Jesús en diferentes momentos, cuando Él se enfrentaba de pronto a algún opositor, como los fariseos, como los sacerdotes del templo, Él muchas veces les decía: ¿no habéis leído? Y de inmediato justificaba sus acciones y justificaba sus enseñanzas precisamente en la palabra de Dios. Y cuando Él les pregunta: ¿no habéis leído?, es porque se da por sentado que el ejercicio disciplinado que tiene el creyente es la lectura de la palabra. Sus afirmaciones siempre fueron fundadas en la Escritura, y por eso cuando a Él le reclamaban lo que decía, Él siempre refería a las Escrituras. La piedra de fundamento que Jesús expuso para nosotros es la siguiente. Él la expresó así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 y verso 4. El mismo Jesús, el Verbo de Dios,
fue capaz de decir que él vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros somos llamados a estar leyendo continuamente la palabra de Dios, porque de eso es que nosotros vivimos. Acabamos de leer al inicio que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, a fin, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, esto entiéndase, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, leer la palabra de Dios es vital en nuestro crecimiento, en nuestra existencia como creyentes. Recordemos otra vez, el motivo para disciplinarnos es la piedad, es la santidad, es crecer a la manera de Cristo. Ninguna disciplina es más importante que el encuentro con la palabra. De aquí que la lectura entonces resulta determinante. Si deseas ser transformado más semejante a Cristo, debes ser cada vez más disciplinado en leer la palabra. Ahora la pregunta que surge es, ¿con qué frecuencia debemos leer la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es fácil. Con la misma frecuencia que somos tentados, con la misma frecuencia que tenemos problemas, con la misma frecuencia que necesitamos guía, con la misma frecuencia que necesitamos ánimo, con la misma frecuencia que necesitamos el aliento de vida. Es decir, todos los días, en todo momento debemos de tener esa lectura, ese encuentro con la palabra a través de escuchar, número 1, la palabra, y número 2, de leer la palabra. Ahora, para leer la palabra de Dios, vamos a escuchar 3 recomendaciones prácticas. Porque ya dijimos que hay que hacerlo. En todos nuestros hogares tenemos la palabra de Dios, lo tenemos tanto en el libro físico como lo tenemos también a través de los sistemas, de los teléfonos, las computadoras, en fin. Entonces, vamos a la parte práctica. La primera recomendación, aparta tiempo para leer la palabra. Un tiempo donde no vas a ser interrumpido. Un tiempo donde tienes tu lugar especial. Un tiempo que está dedicado en exclusiva a leer la palabra de Dios, a encontrarte con ella. Decía el escritor donde estamos tomando esta secuencia que es Donald Whitney a través del libro Disciplinas Espirituales, que sacando un promedio de 15 minutos al día, nosotros seríamos capaces de leer toda la Biblia en un año. 15 minutos al día. Y aun si apartásemos 5 minutos al día, deberíamos de leer la Escritura completa durante 3 años. Es decir, de aquí a 3 años podrías ya haber leído la Biblia completa si solo apartas 5 minutos al día. Así que, esto es cuestión de disciplina y no cuestión de tiempo. Es cuestión de interés, de prioridad. Trate de apartar, eso sí, la misma hora todos los días. Trate de apartar la misma hora si le es posible. Y por favor no lo haga en el momento justo antes de dormir. Porque en ese momento es normal que ya el cerebro esté cansado, sus fuerzas también, y no vaya a servir de alimento. Trate de usar más bien las primeras horas de la mañana, los primeros momentos del día, donde está fresca la mente, donde está fresca la memoria, donde el corazón apenas viene buscando la inspiración del día. Y es oportuno, entonces, la lectura de la palabra. Primera recomendación, apartar tiempo. Segunda recomendación, busque un plan de lectura bíblica. Existen muchos, en la red encontramos muchos. Hay sistemas electrónicos y hay aplicaciones que tienen programas o planes de lectura. Si tan solo leyeras 3 capítulos al día durante los días de lunes a sábado y el 7º día lees 5 capítulos, leerías la Biblia durante un año. Si tan solo lees 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 capítulos del Nuevo Testamento al día,
En un año habrías leído todo el Antiguo Testamento y 4 veces habrías leído el Nuevo Testamento. De tal manera que es necesario buscar un plan. Aún algunos tienen un plan que dividen durante el día y leen una porción del Antiguo Testamento en la mañana, una porción del Nuevo Testamento por la tarde. Otros tienen hasta dividida la escritura o fraccionada en 5, y en 5 momentos del día sacan 10 minutos y logran leer, y eso da una forma muy dinámica de leer. Leen de pronto el Pentateuco, leen Salmos, luego leen Profetas, luego leen el Evangelio y luego leen cartas. Y lo hacen más dinámico. El punto es buscar un plan de lectura bíblica. Y tercero, busque una frase, palabra o verso para meditar. Sin la meditación, nosotros perderíamos todo lo que leímos, no lo podríamos recordar. La meditación da un profundo entendimiento de las Escrituras y permitirá aplicarlo de mejor manera. Ahora, el tema de la meditación lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que se agregue la meditación para que entonces haya profundidad. Hemos visto entonces, en relación con el encuentro con la palabra de Dios, hemos visto el escuchar la palabra de Dios, hemos visto leer la palabra de Dios, y tercero, vamos a ver ahora estudiar la palabra de Dios. En combinación con la lectura, el estudio complementa el entendimiento de la palabra. Con la lectura de la palabra logramos amplitud, pero con el estudio logramos profundizar en la palabra de Dios. ¿Como qué ejemplo? Nos encontramos, por ejemplo, el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, donde Esdras había propuesto en su vida estudiar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Era una proposición de su corazón, era una resolución que él había tomado. Otro ejemplo nosotros lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 4 y verso 13, que dice de la siguiente manera. Es Pablo cuando está encarcelado, su último tiempo sobre la tierra. Él estaba encarcelado y le pide a Timoteo que cuando venga a él, le dice: cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Aquí vemos a Pablo, el gran paladín de la fe. Vemos a Pablo que ha predicado. Vemos a Pablo que ha escrito cartas. Y lo vemos aquí encarcelado en su último tiempo sobre la tierra. Luego de esto vendría el juicio y su muerte. Y aún ahí, él pide que por favor le traigan los libros, los pergaminos, porque él desea estudiar la palabra de Dios. Esos son ejemplos de cómo nosotros debemos verdaderamente profundizar en la Escritura a través del estudio de la palabra. Ahora, llegados a este punto, es probable que usted se sienta que no ha tenido mucho fruto de la disciplina del encuentro con la palabra. Quizás ha escuchado la palabra, quizás ha leído la palabra, quizás ha hecho algunos estudios, pero resulta que usted se siente como que no ha avanzado, como que usted tenía la expectativa de haber alcanzado mayor nivel de piedad delante de Dios, pero a la verdad, la expectativa no se ve en la realidad. Bueno, déjeme decirle que es muy probable que el problema no está en usted, sino en que no es disciplinado, que no tiene un método para poder garantizar ese crecimiento sostenido a largo plazo. Y este es el motivo por lo que muchas personas dejan de tener un encuentro con la palabra. Muchos incluso no recuerdan ni siquiera lo que estuvieron leyendo o lo que estuvieron meditando. Pero déjeme decirle algo. En 1 Corintios capítulo 1 verso 26, Pablo le dice a los creyentes que antes de que el Señor les hubiese llamado, ellos no eran muy sabios ante el mundo. Pero ahora que estaban en Cristo, estaban conociendo cada día más acerca de la gracia y acerca de su Señor a través de la palabra. Quiero decirte que lo importante es que tengas un método que te dé disciplina, que te ejercite, que te lleve continuamente
continuamente a estarte encontrando con la palabra, independientemente de si hay una buena motivación en el día o no la hay. Aquí de lo que estamos hablando es de alcanzar el fin, de ser ejercitados para la piedad, de buscar la santidad, de parecernos más a Cristo. Recuerda, no solamente hay que escuchar, no solamente hay que leer, sino que también debe de acompañarse con las otras disciplinas. Acabamos de mencionar, hay que estudiar a profundidad las Escrituras. Si tu crecimiento en la piedad se tuviese que definir a partir de cuánto tienes de encuentro diario con la palabra, ¿cuál sería el resultado? Si pudiéramos medir tu crecimiento espiritual en santidad a través de la cantidad o de la disposición que tienes para encontrarte con la palabra y de la práctica de esta disciplina, la pregunta es, ¿cuál sería tu resultado? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu encuentro con la palabra de Dios diariamente? Propóngase metas. Propóngase metas para leer seriamente la palabra de Dios todos los días y terminar con regularidad un libro completo de la palabra. Pasar al siguiente. Disciplínese para la piedad. Dedíquese al encuentro con la palabra. Deje que la palabra de Dios llene su corazón, llene su mente una y otra vez conforme usted va escuchando, conforme usted va leyendo, conforme usted va estudiando la palabra de Dios. Deje que se vaya llenando de la voluntad de Dios a medida que va pasando el tiempo. De manera imperceptible usted va a ver grandes cambios en su vida. Cambios en su actitud, cambios en su perspectiva de la vida, cambios en su conducta. Es muy probable que el último que se dé cuenta de esos cambios que están ocurriendo va a ser usted mismo. Porque el Señor es el que está haciendo la obra a través de Jesucristo. Y usted lo que está haciendo es poniéndose a disposición con el ejercicio de las disciplinas espirituales. Mejore su encuentro con la palabra. Llénese del Señor cada día. Nos vemos mañana.